Place el que estemos delante de tu presencia para oír esta palabra. Que esta palabra nos haga mucho bien. Que esta palabra, Señor, le haga mucho bien a mis hermanas, a mis hermanos. Dios, permítenos hablar acerca de la unidad que debemos tener con el Espíritu que por gracia hemos recibido. Ayúdanos a entender. Úngenos para entender tu palabra, para entender lo que quieras ministrarnos. Señor, en tus manos estamos. Bendícenos como sabes bendecir. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Tomen su asiento, hermanos. Yo sé que usted conoce muy bien este episodio de las Escrituras. Tenemos al rey de Asiria turbado porque cree que hay un espía en medio de sus consejeros. Y se da cuenta que llega a decir: acá hay alguien que está de parte del rey de Israel. Acá hay alguien que está de parte de nuestros enemigos. Llega a decir el rey de Asiria: acá debe haber un espía. ¿Cómo puede saber Israel los planes que yo tengo? Yo planifico y lo que planifique lo sabe el rey de Israel. Acá debe haber alguien que esté como espía, que esté a favor de Israel. Entonces el hombre está turbado. Él cree que en medio de ello hay un espía. Sin embargo, alguien conocía la verdad. Y aquel que conoce la verdad le dice al rey: Señor mío, en Israel está el profeta Eliseo. Y él sabe lo que tú comentas, lo que tú piensas en lo más secreto. Hay un profeta en Israel que se llama Eliseo. Y él no viajaba para el lugar donde estaba el rey de Asiria para entender lo que el rey de Asiria planificaba. Él es profeta de Dios. Y aunque está en Israel, Dios le informaba al profeta los planes que tenía el rey de Asiria. De allí es que yo digo, un profeta debe ser los ojos de Dios. Un profeta de Dios debe ser los oídos de Dios. Dios revela a sus hijos los profetas todo cuanto tenga que acontecer. Es más, la Biblia dice: Dios no hará nada sin que antes se lo revele a sus hijos los profetas. Entonces, yo creo que el profeta Eliseo era terrible. Y así es como debe ser un profeta. Debe ser terrible. A un profeta hay que temerle. Claro. Yo siempre digo esto. Los pseudo profetas dentro de nuestras congregaciones no son temibles, sino que son apreciados. No huimos de ellos, nos acercamos a ellos. Le llamamos para que nos impongan las manos. Los pseudo profetas de hoy, ¿cierto? Cuando nos llaman al altar porque Dios nos va a hablar, ¿qué hacemos? Corremos, nos hincamos. No hay ningún tipo de temor, no hay miedo cuando nos llama un profeta al altar. Y yo digo que deberíamos tener temor, deberíamos pasar al altar temblando, porque estaremos delante de un profeta. Los profetas hoy no son temibles.
¿Por qué? Porque la mayor parte de los profetas hoy nos hablan puras cosas halagüeñas. Da gusto escuchar hoy a un profeta. No rehuimos de los profetas, sino que los buscamos. ¿Por qué? Porque nos hablan cosas halagüeñas. Entonces, la iglesia de hoy es tipo Israel. Isaías dice que en un momento Israel a gritos dice a los profetas: no nos profeticen lo resto. A los videntes le dicen: no vean, háblennos cosas halagüeñas, profetícennos mentira. A grito Israel está diciendo: preferimos que se nos hable en mentira, pero no vengan a decirnos la verdad. Yo creo que Eliseo es un hombre temible, es un hombre de temer. En él mora la presencia de Dios, en él mora el Espíritu de Dios. Él son los ojos de Dios, él son los oídos de Dios. Un profeta es a quien Dios le revela toda mi vida. No le revela solo parte de mi vida. A un profeta Dios debería revelarle toda su vida. Si Dios va a hablarle a usted a través de un profeta, yo creo que ese profeta debería entender toda su vida y no solo parte de su vida. No solo Dios le va a revelar a ese profeta que Él me va a bendecir, que Él me va a sanar. No solo Dios le va a revelar a este profeta que me esperan bendiciones más allá, sino que Dios también le va a revelar a este profeta el pecado que yo cometo aún en lo más oculto, y que aunque nadie sepa, pero Dios le va a revelar a este profeta el pecado que yo cometo a ocultas. No puede ser que Dios le revele solo que va a bendecir al hermano y no le revele el pecado que ese hermano está cometiendo. Qué poca luz, digo yo, qué poca claridad de los profetas de hoy, que no logran percibir que Dios quiere bendecir a ese hermano, que Dios quiere bendecir a esa hermana, pero la bendición tardará en venir porque hay algo que obstruye, que entorpece la bendición, que es el pecado que ese hermano o esa hermana está cometiendo. Aunque Eliseo está en Israel y no está con los asirios, sin embargo Dios le está revelando al profeta todo lo que el rey, ¿cierto?, comentaba, planeaba, aún en lo más secreto. Dios todo se lo revela al profeta Eliseo. De allí es que estoy diciendo que un profeta debe ser temible. Sin embargo, hoy en día, ¿qué es lo que vemos en nuestras congregaciones? Profetas livianos y hermanos que corren livianamente, poniendo sus cabezas para que Dios le hable, lo digo eso entre comillas, cosas halagüeñas. Qué bien nos sentimos cuando hoy nos hablan los profetas. Hasta contentos nos vamos para la casa. Si el profeta no va a hablar, deberíamos levantarnos preocupados. Y deberíamos irnos para nuestros hogares preocupados. Y deberíamos quedarnos en nuestras camas preocupados por las cosas que Dios nos dijo. Él nos habló, nos descubrió, nos dijo aún las cosas más terribles que cometíamos a oculta. Él nos las dijo y me llamó al arrepentimiento. ¿Qué voy a hacer con mi vida? Sé que la bendición viene, pero Dios me dijo que si no me arrepiento, la bendición va a tardar y que el juicio me espera. No hay profetas de esa calaña, no hay profetas con tales características. Sí,
Lo he dicho muchas veces. La gente debería pasar temblando a arrodillarse si un profeta le va a hablar. Pero no es así, porque no hay profetas con estas características, con las características del profeta Eliseo. Por esa razón, pasamos sin ningún tipo de temor, sino que contento nomás. Dios me va a hablar. Y ya sabemos lo que nos va a decir. Y esperamos que Él nos diga lo que ya sabemos que nos va a decir. Siempre el asunto es así. Pura bendición nomás. Es como echándole muchas veces talla al mensaje de la prosperidad de los predicadores que hoy hablan de pura prosperidad. Que la bendición está en el auto nuevo que Dios te provee, ¿cierto? En el mejor sueldo que Dios te va a proveer. Y en eso depende la bendición. Y les damos talla, hermanos, a los que predican prosperidad. Sin embargo, tenemos lleno nuestros púlpitos de predicadores y de profetas que nos hablan de pura bendición. Y no hay profetas que hoy confronten a la iglesia del pecado. Hermanos, si hay algo que nos tiene, ¿cómo nos tiene? Negligentes, perezosos, soñolientos. Nos cuesta congregarnos, nos cuesta activar y ser activos como el Señor quiere que seamos, si no somos muy sensibles, demasiado sensibles al Espíritu Santo, que siempre está en movimiento y que jamás nos dejará estar ociosos. Si somos como somos, hermanos, es por causa del pecado que mora en nuestras vidas. Una de las cosas que yo y usted debe entender, que el Espíritu Santo está con nosotros. ¿Cuántos lo creen? Y no solo está con nosotros, Él está en nosotros. Y todos añoramos y deseamos la manifestación del Espíritu Santo. Que se manifieste el Espíritu Santo de Dios en forma sobrenatural. Nos encanta orar en esta dirección y ver lo sobrenatural de Dios. Ahora, yo sé que en cualquier momento usted desea que lo sobrenatural de Dios se manifieste. Amamos lo sobrenatural. Pero también debemos entender que lo sobrenatural de Dios, el Espíritu de Dios, tiene una función a cumplir en nuestro medio, en la iglesia. Y la función principal del Espíritu Santo de Dios, escuche bien, es convencernos de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo, la manifestación del Espíritu Santo, lo sobrenatural, lo primero que hace en una congregación, en mi vida, en su vida, si se va a manifestar, el Espíritu de Dios va a hacer convencerle de pecado. Primero, ¿ve? Así está escrito, en ese orden. De pecado, de justicia y de juicio. Lo primero, de pecado. Entonces, pregunto, ¿qué espíritu es el que se está manifestando? ¿Qué espíritu es el que yo estoy buscando y estoy añorando? ¿Qué espíritu fue el que se manifestó hablándome un montón de cosas que nunca me habló? Del pecado que yo cometo a oculto, de lo que ven mis ojos, de cómo trato a mi mujer, de cómo trato a mis hijos, cómo es que el Espíritu Santo no logró ver, porque nada me dijo. Del pecado que yo cometo a oculta, de las cosas que yo hablo del pastor, de las cosas que yo hablo de los hermanos. ¿Cómo es que el Espíritu Santo no logró percibir en mí el odio, el rencor que tengo en mi corazón para con ciertas personas?
Si no me dijo nada el Espíritu Santo con respecto a mi pecado, pregunto qué espíritu fue el que se manifestó. Si el Espíritu Santo está con nosotros y sabemos que está con nosotros y está en nosotros y queremos la manifestación del Espíritu Santo de Dios, si queremos lo sobrenatural, le reitero, lo primero que va a hacer el Espíritu Santo es convencernos de pecado. Es lo que sucede cuando alguien se acerca a su gloria. Es lo que sucede cuando alguien se acerca a consultar a algún profeta, a un hombre de Dios. El acercarse a un hombre de Dios, a un hombre con la palabra, a un hombre con visión, es peligroso. Hay que atreverse. Hay que atreverse. Porque ante ellos vamos a estar al descubierto. Nos va a percibir todo. Dios no le va a ocultar nada. Y debemos tener tal disponibilidad, debemos tener tal disposición cuando queremos nosotros ser perfeccionados, cuando queremos mejorar espiritualmente, cuando queremos crecer espiritualmente. Entonces deberíamos acercarnos a un hombre de Dios, a un hombre con visión, a un hombre que recibe de Dios, que Dios le revela constantemente y no le va a ocultar nada. Viene alguien a pedir consejo. El tal tendría que llegar con la disponibilidad que Dios le revele todo a ese hombre acerca de mí, acerca de mi persona. Y lo primero que nos va a decir será el que nos arrepintamos. Pero nadie busca el que se le hable confrontándole. Nadie busca el que un varón lo confronte y lo llame al arrepentimiento. Buscamos la salida al problema. Buscamos el que el Señor nos diga que nos va a sanar. Buscamos el que Dios nos oriente, nos direccione y nos diga por dónde podemos tomar para alcanzar bendición. Pero nunca nos acercamos para que aquel hombre de Dios, aquel varón de Dios, nos observe tal como somos. Ustedes saben que cuando Dios llama al profeta Isaías, ¿cierto? Allí en el capítulo 6, Dios llama a Isaías y vemos allí una tremenda gloria manifestándose. Qué tremenda unción es la que allí está delante de Isaías. Una gloria maravillosa. Nos gusta buscar la gloria de Dios. Y ojalá estar ante una gran visión, ante una gran palabra, ante una gran Shekinah, una gran presencia, que el poder de Dios pueda remecer los cimientos de cualquier templo ante la gloria de Dios. Nos encanta experimentar, sentir o ver la gloria de Dios. Allí está Isaías experimentando una tremenda gloria. Sus ojos ven un trono alto y sublime. Ya no está vacío el trono, aunque el rey Usías se había muerto y tenía mucha tristeza el profeta, pero allí ve Isaías un trono no vacío, alguien sentado en el trono, Dios mismo sentado en aquel trono. Tremenda visión. Isaías ve ángeles y querubines rodeando aquel trono y alabanzas celestiales. Tremenda gloria. ¿Qué fue lo primero que hace Isaías? Lo primero que ve Isaías ante esa gloria, lo primero que percibe Isaías ante esa gloria, ante esa presencia de Dios, Isaías lo primero que logra presenciar es su pecado. Ahí hay un botón de muestra.
Lo primero que logra presenciar es su pecado. ¡Ay de mí que soy hombre muerto! Que habito en medio de gente inmunda, mis labios son inmundos. Confesión. Logra ver su pecado y luego vemos confesión. Y entonces vemos a Dios favoreciéndolo, como limpiándolo de su pecado. Y preparándolo, hermanos, para toda buena obra. Pero ese es el orden. Preparándolo para una gran bendición. Pero ese es el orden. Así es como funciona el Espíritu Santo. Convence de pecado, de justicia y de juicio. Podemos tomarnos de otras cosas en este pasaje de la Escritura, ¿cierto? A un rey inquieto, solo queriendo cerrar los ojos de aquel profeta, dejarlo mudo, matándolo. A este hay que exterminarlo, ¿cierto? Y manda a sitiar aquel lugar donde estaba el profeta, manda carros, jinetes de a caballo, y rodean el lugar donde está el profeta. Quien logra ver ese peligro al acecho es el criado. Ahí vemos otro episodio, otro acontecimiento. Estaba el Espíritu de Dios en Eliseo. No estaba en el criado. Así era antiguamente. Así era en el Antiguo Testamento. Podía estar el Espíritu de Dios moviéndose en alguien, pero no en el otro. ¿Qué diferencia, hermano, entre ese tiempo a este tiempo? Hay una tremenda diferencia. Siempre digo, esa gloria no es mayor que esta. Se cumplió lo dicho por un profeta que dice que la gloria postrera sería mayor que la primera. Aquella primera gloria es inferior a la gloria que descendió en el aposento alto. Aquella gloria es inferior a la gloria que debe estar experimentando la iglesia. Mire, vuelvo a decir esto. El Espíritu de Dios moraba sobre el profeta Eliseo, pero no sobre el criado. Es la razón de por qué el criado, cuando ve esa gran cantidad de gente de a caballo rodeando el lugar donde estaba el profeta, ¿qué sucedió con el criado? Se asustó. Tuvo miedo. Y cuando le comenta al profeta, ¿también se asustó el profeta? ¿También tembló de miedo? ¿Verdad que no? ¿Por qué? Porque en él moraba, como dice Daniel, ¿cierto? El espíritu superior. Había espíritu superior. Estaba el Espíritu de Dios sobre Eliseo. Él no tiene miedo. Él está tranquilo. Él está en paz. Mire, lo que dice el apóstol Juan con respecto a esta realidad. Porque es una realidad que en mí mora el Espíritu de Dios. Es una realidad que en usted mora el Espíritu de Dios. ¿En cuántos de ustedes mora el Espíritu de Dios? ¿Están seguros? ¿Ah? Amén. Debe haber seguridad. Porque si no morara el Espíritu de Dios en nosotros, no somos parte de la iglesia. No seríamos hijos de Dios.
Lo que acredita que somos parte de la iglesia, lo que acredita que somos hijos de Dios, es el Espíritu Santo que mora en nosotros. No puede estar la desconfianza de no sé si morará en mí. Entonces no hay seguridad que sea usted un hijo de Dios. El Espíritu mismo, dice Pablo a los romanos, le da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, herederos. Moraba el Espíritu de Dios en Eliseo, pero no en el criado. El criado tiene miedo. Tiembla de miedo. Pero no así el profeta, porque en él moraba el Espíritu de Dios. Estoy diciendo que aquella gloria es inferior a la gloria que descendió en el aposento alto. Es inferior a la gloria que yo y usted debemos estar experimentando. Deberíamos estar experimentando una gloria mayor. Mire, esta palabra que está aquí, la voy a recordar. Hijitos, dice, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. El Espíritu que moraba en Eliseo mora en mí. Mora en usted. La actitud del profeta Eliseo es muy diferente a nuestra actitud, pero el Espíritu es el mismo. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que el profeta Eliseo no está apabullando al Espíritu de Dios, no lo está contristando. No anda en chisme, no anda en flojería, no anda en pelambre, no anda haciendo pecados ocultos. Es la diferencia, no está contristando al Espíritu. No está apabullando al Espíritu de Dios. Es la diferencia. El Espíritu puede ser el mismo, pero la diferencia está en que Él es obediente al Espíritu Santo de Dios. Y nosotros unos desobedientes, más obedientes a la carne. Esa puede ser la diferencia. La diferencia está en que Él es más obediente a Dios y nosotros más desobedientes. Él siembra más para el Espíritu, más nosotros, aunque tengamos el Espíritu de Dios morando en nuestras vidas, sembramos más para la carne. ¿Qué dicen las Escrituras? Las Escrituras dicen que el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Tenemos el Espíritu Santo de Dios. Claro que sí, si somos la iglesia, si somos hijos de Dios, claro que tenemos el Espíritu Santo de Dios. Pero esa es la diferencia. Y es la razón del por qué, más que comportarnos como el profeta Eliseo ante el peligro que acecha, nos comportamos como el criado. 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 Quejumbrosos. Cualquier cosa nos deja en la casa. Que si salgo me van a robar. Que si voy a tal parte me van a asaltar, que mi hija se va a enfermar, que no se va a recuperar. Cualquier cosa, hermano, nos espanta. Más que parecernos a el profeta, nos parecemos al criado. Más que parecernos al que tiene el Espíritu de Dios, nos parecemos a ese que no tiene el Espíritu de Dios. A veces tenemos una actitud tan igual como la del vecino,
como la del hombre que no tiene ninguna relación con Dios. Ellos caminan en temores, en miedos. Así también gran cantidad de creyentes en temores y en miedos. Caemos en depresión y andamos con temor y con miedos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nos parecemos más al criado que al profeta de Dios. Yo solo le estoy recordando una cosa. Le estoy recordando que en nosotros mora el Espíritu de Dios. ¿No se alegra usted por eso? Aunque sea como sea. Aunque sea usted negligente y perezoso. ¿Ah? Y puede usted enojarse conmigo por lo que yo estoy diciendo. Puede molestarse porque esta palabra es demasiado frontal. Puede enojarse, pero yo trato de decirle una verdad. Y usted, aunque esté enojado, gócese por esta verdad que le estoy diciendo. Pese a que sea un yecla para caminar, un negligente para caminar, usted tiene el Espíritu de Dios. Por eso es que es parte de la iglesia. Es por ello que usted en el fondo sabe que es un hijo de Dios. Porque mora en usted el Espíritu de Dios. Pero el Espíritu de Dios que mora en nosotros no solo está en nosotros para que entendamos que somos la iglesia o que somos hijos de Dios. El Espíritu que mora en nosotros para que seamos los ojos de Dios. Para que seamos la boca de Dios. Los ojos de Dios. La boca de Dios. Usted debería entender e irse después de este mensaje pensando, soy un hijo de Dios. El Espíritu de Dios mora en mí. Y mora en mí para ser la boca de Dios. Para ser los ojos de Dios. Solo le estoy recordando que el Espíritu de Dios mora en usted. Porque Dios quiere moverse, quiere accionar a través de usted. Él quiere moverse, quiere accionar a través de usted. Así es, Señor. Amén. Así es. Gracias, Señor. No lo dije solo antes, lo digo siempre. Lo digo siempre. El día en que tengamos que rendir cuenta delante de Dios. Y nos diga el Señor, ¿por qué no estuvimos en el hospital? ¿Por qué no estuvimos en la cárcel? ¿Por qué no estuvimos delante del enfermo? ¿Por qué no evangelizamos como debimos evangelizar? ¿Por qué no atendimos al menesteroso como debimos atender al menesteroso? Cuando seamos llamados por Dios y Dios nos pida cuenta y nos diga cosas así, ¿qué le vamos a decir a Él? Es que el pastor que teníamos no era muy movido. Es que el encargado que teníamos en el local no era muy activo. ¿Ah? Es que la iglesia cayó bajo un sistema de pereza y es la razón de por qué no hay movimiento en mi congregación. Es la razón, Señor, de por qué nada hice. ¿Usted cree que eso va a ser excusa? ¿Ah? No. Aquello no va a ser excusa. Y de ahí es que digo, yo puedo ser miembro de una congregación perezosa. Yo puedo ser miembro de una congregación que no se mueva para nada. Yo puedo estar bajo un pastor que parezca el Moai de la isla de Pascua, que nada hace, ¿verdad? No se mueve. Puede que yo sea alguien que esté bajo un líder que no se mueva para nada. Sea muy flojo, pero yo no voy a excusar delante de Dios diciéndole a Dios, es que fue culpa del pastor, es que fue culpa de mi líder. Ellos nunca planificaron nada para que yo me mueva. Hermanos, les estoy diciendo que en ustedes mora el Espíritu de Dios. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? Dice que el Espíritu no nos dejará estar ociosos. Amén. Sí, Señor.
Gracias por su palabra, Padre. Gracias, Señor. Es un asunto personal. Amén. De ahí es que les digo a muchos hermanos en tantas partes, Gracias por su palabra. aunque parezcan locos, obedezcan al Señor. Sean sensibles al Espíritu Santo de Dios. ¿Ah? Aunque parezcan fuera de sí, pero muévanse de acuerdo a lo que les diste el Espíritu Santo de Dios. Mire, el que está dispuesto a obedecer al Espíritu Santo de Dios, el que está dispuesto a obedecer a lo que dicen las Escrituras, ese hombre siempre va a parecer un raro. Así es, Señor. Hay que estar dispuesto a ser un raro. Amén. Amén. Así es. Amén. Un raro. Qué raro es este hermano. Alabado es tu nombre, Padre. Lo están golpeando y él está perdonando. Qué raro es este hermano. Así es. Gracias, Señor. Le han dañado, lo han ofendido y él sigue amando y sigue haciéndole favor a esa persona. Qué raro es. Ve que muchas veces es raro vivir la palabra. Para mucha gente, el que viva la palabra, para mucha gente va a ser un tipo raro. Alabado. Raro fue entonces Juan el Bautista, que aparece siendo muy diferente al resto. Para todo era un raro. Cuando aparece Jesucristo por la faz de esta tierra, ¿usted cree que fue un hombre común? ¿Fue como los sacerdotes, como los escribas? ¿Fue como los que enseñaban en Israel? Claro que no. Cuando Jesús aparece también para muchos, Él fue un raro. Qué raro ese hombre, qué diferente es. Entonces hay que estar dispuesto a ser un raro. Que me digan loco, que me digan lo que me digan, pero yo quiero caminar en obediencia a la palabra, en obediencia al Espíritu Santo de Dios. Ese es el asunto. Ese es el asunto. Así que no se cansen. No se cansen. Amén. Y si se cansan, el Señor les va a dar fuerzas. Amén. Claro. No se cansen de hacer el bien, porque a su tiempo segarán. Pónganse de pies. Amén. Gracias, Señor. Eterno Padre, gracias, porque podemos entender que la gloria de ayer es inferior a la gloria de hoy. Muchas veces nos cuesta entender esta realidad, esta verdad, pero está escrito que la gloria postrera sería mayor que la primera. Antiguamente solo morabas en ciertas personas, en ciertos individuos. Sin embargo, cuando el Espíritu Santo descendió, cuando esa misma gloria descendió allí en el aposento alto, descendió para morar en 120 personas aproximadamente. El Espíritu Santo hoy hace ingreso sobre todo hombre o mujer que es llamado y que recibe a Cristo en su corazón como Señor de su vida. Hoy todos los que son integrantes de la iglesia, Gracias, Señor. son integrantes de la iglesia por el Espíritu Santo que han recibido. Gracias, Padre, porque nos recuerdas esta verdad. Nos recuerdas que el Espíritu Santo que mora en nosotros es mayor que aquel que está en el mundo. Ayúdanos, Señor, a caminar como sensibles a tu Espíritu, a tu palabra. Queremos tomarnos de la palabra y del Espíritu en este último tiempo. Recuerdo a un Sansón, muchas veces en la iglesia, como un Sansón ciego, sin fuerza, como un Sansón siendo un arlequín para los enemigos. Allí está Sansón, tomando el camino de la postración, tomando el camino de la confesión, de la humillación. Y humillado pide a Dios
una nueva oportunidad. Lo llevan y se toma de dos pilares, los dos principales pilares. Señor, oh, yo tipifico aquello, Señor, la palabra y el Espíritu. Se tomó de dos pilares, Señor, y creo que la iglesia, aunque hoy camine como camine, si nos arrepentimos y nos tomamos de estos dos pilares, de la palabra y del Espíritu, algo extraordinario va a acontecer, algo maravilloso va a suceder. Que estos tus hijos sepan tomarse de estos dos pilares, la palabra y el Espíritu, y sean hombres de bendición. Y estas, mis hermanas, sean mujeres de bendición. Padre, oro para que la cobardía sea echada fuera. Todo espíritu de depresión, en el nombre glorioso de Jesucristo, que el Espíritu Santo de Dios nos haga ser valientes, Señor, valiente, porque el que está en nosotros mayor es que el que está en el mundo. Bendice a estos, mis hermanos, a mi hermano encargado de esta obra, Señor, a los hermanos que le colaboran. Pido por el pastor, oro, Padre eterno, por los que allí a él le colaboran. Eterno Dios, yo oro en el nombre del Señor Jesucristo para que amonestes a tus hijos. Trata con cada uno de ellos. No dejes a tus hijos que vivan ociosidad. Reclamo esa palabra, que el Espíritu Santo no nos dejará estar ociosos. Padre, en tus manos estamos, queremos tu bendición. Bendícenos en el nombre glorioso de Jesucristo. Amén. Les quiero invitar a que se suscriban a nuestro canal. La idea es que puedas compartir esta palabra. Si te es de bendición, entonces compártela para que otros sean bendecidos y hagamos posible que esta palabra corra y sea glorificada.